Bienvenido a nuestro canal. La guerra, que comenzó con la anexión de las tierras ucranianas por parte de las fuerzas rusas, casi ha dejado atrás el mes 12. Perdió mercenarios dentro del grupo Wagner luchando por Rusia en Ucrania. El portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo que desde el comienzo de la invasión a gran escala de Rusia en Ucrania, las PMC de Wagner han perdido a más de 30.000 mercenarios. Kirby enfatizó que alrededor del 90% de los wagnerianos que murieron en diciembre fueron reclutados en prisiones rusas. Según él, a pesar de las declaraciones de Prigozhin de dejar de reclutar personas en las colonias, Wagner PMC depende en gran medida de los convictos para reponer sus filas. Kirby enfatiza que los wagnerianos trataban a sus soldados, a menudo los convictos, como carne de cañón y los arrojaban a la picadora de carne. El portavoz de la Casa Blanca dijo que Prigozhin los sacó de prisión y los arrojó al campo de batalla sin entrenamiento, equipo, comando organizativo, simplemente arrojándolos a la batalla. Kirby también explicó que el PMC de Wagner había sufrido grandes pérdidas en los recientes y feroces combates por Bakhmut. Después de intensificar el conflicto en los últimos días, Rusia ha logrado avances graduales en Bakhmut y sus alrededores. Al mismo tiempo, señaló que Estados Unidos no podía predecir si Rusia podría ingresar a la ciudad. Sin embargo, Kirby agregó que incluso si eso sucede, Bakhmut no tiene un valor estratégico real y, por lo tanto, Estados Unidos cree que Ucrania mantendrá fuertes líneas de defensa en Donbass. El portavoz del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, Pentágono, John Kirby, basándose en datos de inteligencia, afirmó que el grupo Wagner perdió 30.000 soldados heridos y muertos en la guerra de Ucrania. Según datos estadounidenses, casi el 90% de los soldados del grupo Wagner que han muerto en Ucrania desde diciembre son condenados. Por otro lado, la agencia de noticias informó que el número de soldados rusos muertos en la guerra de Ucrania en las 2 semanas de febrero aumentó 5 veces en comparación con los meses anteriores. Al afirmar que este es el mayor aumento en las pérdidas militares rusas desde el comienzo de la guerra a gran escala, la agencia de noticias afirmó que el aumento de las pérdidas estaba relacionado con la nueva ofensiva lanzada por Rusia en Donbass. En una declaración hecha hoy por el Estado Mayor de Ucrania, el ejército invasor ruso ha informado que la pérdida de vidas desde el 24 de febrero de 2022 es de aproximadamente 142.270. La acusación de que el presidente ruso Putin envió un equipo especial de 400 personas a Kiev para asesinar al presidente ucraniano Zelensky y miembros del gobierno se presentó en los primeros días de la guerra. Se dijo que el alcalde de Kiev, Vitaly Klitschko, y su hermano Vladimir también estaban en la lista de asesinatos. Se afirmó que este equipo especial de 400 personas eran mercenarios de Wagner. Las noticias sobre los soldados de Wagner no terminaron ahí. Se dijo muchas veces que este equipo estaba detrás de algunos de los fines de guerra cometidos en Ucrania durante la guerra. Se sabía que Rusia desplegó 8.000 soldados del grupo Wagner en varias partes de Ucrania. Según la última información obtenida por los parlamentarios británicos, casi la mitad de estos soldados murieron en los conflictos en Ucrania. Se cree que el número de muertos de los mercenarios de Wagner es mucho más alto de lo que Occidente predijo e informó las fuentes. Según las cifras pronunciadas por las autoridades, al menos 3.000 soldados wagnerianos murieron en el frente. A pesar de todas las negativas de Rusia, la agencia de inteligencia alemana BND ha obtenido grabaciones de audio de soldados rusos discutiendo asesinatos de civiles. Según la afirmación de Alemania, las grabaciones de audio en cuestión prueban que el grupo Wagner también estuvo involucrado en la masacre y que los soldados rusos atacaron deliberadamente a civiles. Las grabaciones de audio de Busa revelan que la masacre se llevó a cabo de manera sistemática, no por soldados fuera de control individualmente. El BND considera que los ataques contra civiles son parte de la estrategia militar de Rusia. Los expertos de inteligencia alemanes explicaron que es probable que los asesinatos de civiles hayan sido cometidos por una orden central. Las grabaciones de audio obtenidas por el BND se enviaron al Parlamento alemán para refutar las afirmaciones del video de ficción de Rusia. Las cintas también muestran que el grupo Wagner desempeñó un papel clave en la masacre y que masacres similares probablemente ocurrieron en otras partes del país. Se sabe que Wagner es utilizado por el Kremlin para hacer el trabajo sucio y son muy cercanos a Putin.
Aquí, a muy corta distancia, se dice que estos mercenarios actúan a cada orden de Putin. Se decidió imponer sanciones a Yevgeny Prigozhin, conocido como el líder de los mercenarios de Wagner. Sin embargo, los funcionarios dicen que esto no es suficiente ni disuasorio, y que todos los miembros conocidos del grupo deben ser sancionados uno por uno. En años anteriores se había descubierto que los miembros de Wagner se habían ido de vacaciones al extranjero con sus familias. Los funcionarios ucranianos subrayan que al menos los viajes internacionales de estas personas deben limitarse con las sanciones que se aplicarán una por una. En Donbass, la base perteneciente a los mercenarios rusos de Wagner fue atacada por Ucrania. El periodista ruso Sergei Shrida, conocido por sus publicaciones a favor del Kremlin, visitó la base del grupo Wagner en Popasna la semana pasada. El ejército ucraniano anunció que la ubicación de la base se determinó gracias a muchas fotos compartidas por Shrida, y que el área fue atacada con cohetes HIMARS de fabricación estadounidense. Se informa que 100 mercenarios de Wagner murieron en el ataque. Una declaración de ataque similar provino de Moscú. El Ministerio de Defensa ruso anunció que los combatientes extranjeros pro-ucranianos de Polonia y Alemania fueron derribados en la región de Kharkov. Se informó que al menos 100 combatientes murieron y más de 50 resultaron heridos en el ataque realizado con misiles Iskander. Se afirmó que se infligieron más de 400 bajas al ejército ucraniano en la región de Kherson y Donetsk. En el bombardeo de la región rusa de Donetsk, muchos asentamientos civiles fueron blanco de cohetes y proyectiles de artillería. En Sloviansk, la infraestructura resultó dañada y se informó de víctimas civiles. El Ministerio de Defensa de Ucrania, por otro lado, anunció que la semana pasada fueron atacados 10 depósitos de municiones pertenecientes a Rusia. El Ministerio de Defensa del Reino Unido dijo esta semana que entre 40.000 y 60.000 de estos combatientes murieron en combate. Se informa que las cifras en cuestión incluyen tanto al ejército ruso como a los combatientes de la compañía mercenaria Wagner Group. En el comunicado, se afirmó que la mayoría de las pérdidas fueron causadas por los ataques con morteros de Ucrania, así como por la insuficiencia de las intervenciones de primeros auxilios en el frente ruso. Según las noticias en Independent Turkish, el coordinador de comunicaciones estratégicas del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, afirmó en su declaración de esta semana que 9.000 combatientes de Wagner murieron y 21.000 resultaron heridos. Estados Unidos y el Reino Unido también llamaron la atención sobre el hecho de que el grupo Wagner está armando a los prisioneros en las prisiones rusas y llevándolos al frente. Se afirmó que la mayoría de las personas muertas eran delincuentes que no recibieron entrenamiento de combate. Además, Estados Unidos afirmó que al menos 100.000 soldados ucranianos murieron o resultaron heridos desde el comienzo de la guerra. Por otro lado, el fundador de Wagner, Yevgeny Prigozhin, dijo en su declaración del 9 de febrero que ya no enviarían prisioneros a la guerra a cambio de amnistía. Si bien Prigozhin no compartió el motivo de la decisión, la medida se produjo después de la escalada de tensiones entre el ejército ruso y el grupo Wagner. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para recibir información sobre nuevos videos. Gracias por mirarnos.